Bienvenidos a esta sesión en la que es una sesión informativa. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Alberto. Y, mm, y sobre todo, pues vamos a compartir ahora nuestra pantalla para acompañaros en esta presentación que queremos ofreceros, sobre todo para explicaros un poco, pues, qué hay detrás de este gran nombre de experto en IA en educación. Así que me vais a permitir simplemente que compartamos justamente la presentación y a partir de ahí, pues luego podemos sobre todo comentar pues a través de las preguntas y las preguntas y respuestas, evidentemente, las que tengáis. Y vamos a ir interactuando, pues en este caso, las tres personas que estamos, tanto Mario, Alberto como yo. Y la verdad es que primero daros las gracias por dónde os encontráis, si es buenas tardes o buenos días o buenas noches o si luego nos vais a ver después también en un poco en diferido, con lo cual pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión informativa y sobre todo a estas horas para explicaros un poco qué hay, como os he dicho, detrás de este experto universitario en inteligencia artificial en educación que UNIR pues está ofreciendo para iniciar pues ya muy brevemente. De hecho, pues por estas fechas, dentro de un mes, el 21, estaremos ahí iniciando. Comentados, evidentemente, que sobre todo pues UNIR pues es una de las universidades en la que mayor número, ¿vale? Es una universidad privada española de mayor número de alumnos. El hecho de que su formación sea online, pues facilita la conciliación ya no solo evidentemente familiar, sino también laboral para poder de algunas formas estar pues, en estas dos vertientes, sí, continuar formándonos y como docentes y de hecho también pues atender a nuestro trabajo. Y siempre desde una perspectiva de un equipo docente que busca sobre todo la máxima calidad y la exigencia académica, ya no solo en este, sino evidentemente en, en otros expertos y en otros másteres que ofrece UNIR. Así que en el índice, perdón, en el índice vamos a tener, me gustaría para trabajar, pues sobre todo qué implica la IA en este sector educativo, qué beneficios pues, puede aportar, qué vamos a aprender, quiénes vamos a estar detrás de este claustro y sobre todo, pues un poco hablaremos también de la metodología y del desarrollo de curso que se va a llevar y el plan de estudios, que yo creo que es un poquito quizás lo más las que más inquietudes puede presentar sin lugar a dudas. Así que para ir distribuyéndonos un poco las presentaciones y que no solo me escuchéis a mí, sí que me gustaría invitar aquí pues a Mario y Alberto para que nos comentéis un poquito qué implica la llegada de la inteligencia artificial en este sector educativo. Bueno, primero, hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar interesados en un campo como la inteligencia artificial en el ámbito educativo que genera a partes iguales, yo creo, emoción y miedo también. Y para contestar tu pregunta, Ángel, yo creo que es un cambio completamente radical, que a lo mejor no, o sea, no lo estamos viendo ya de ya, o sea, en el presente, aunque se está viendo bastante, pero de aquí a 5 años la inteligencia artificial, tanto en nuestro campo como en nuestro día a día, va a ser algo que va a ser parte de nuestro día a día y que va a vertebrar la mayor parte de nuestras acciones, ya sea en el ámbito profesional como el personal. Y bueno, y con todo lo que lleva también, digamos, integrarlo en las escuelas y en las clases.
Porque nosotros, siempre que hay una nueva tecnología, siempre que hay un cambio, nosotros siempre decimos que como maestros tenemos, entre comillas, la responsabilidad de formarlos y de estar en esa vanguardia porque tenemos la responsabilidad de dar la mejor educación posible a nuestros estudiantes. Y de esta manera yo creo que la mejor forma de hacerlo es no huir de ello, es no darle la espalda, sino que formarse en ello y aprender cómo de verdad podemos incluirlo y cómo podemos utilizarlo de una manera que nos haga más fácil la vida, es decir, que nos aumente la productividad y que nos facilite de manera profesional y que también, digamos, formemos a estos maestros, a esos futuros, a esos estudiantes, perdón, a esos futuros, pues digamos, trabajadores que van a ir al mercado laboral y que les formemos con una serie de competencias y habilidades que van a necesitar para lidiar con toda esta revolución tecnológica y también, ¿por qué no?, revolución competencial también. Yo creo que justamente lo que ha dicho Mario, bueno, lo primero, hola a todos y a todas, los que estáis aquí con nosotros hoy, ya veo que estáis uniendo de diversas partes del mundo, entonces buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estéis, y tirando un poco del hilo de argumental que estaba dejando Mario justamente, el tema de la competencia, todo lo que es competencial. Nosotros siempre hablamos del iceberg de la inteligencia artificial, el iceberg de la inteligencia artificial, que básicamente es que la parte de arriba sería la introducción de la inteligencia artificial dentro de las escuelas o dentro de la sociedad, pero todo lo que está bajo del agua, esos elementos que a lo mejor no se ve, son todos los cambios que van a llevar a cabo esta introducción de la inteligencia artificial dentro del aula o dentro de la sociedad. Es decir, que no únicamente va a ser que esta inteligencia artificial llegue al aula, sino que va a cambiar por nuestra evaluación, va a cambiar la forma en que nosotros nos dirigimos o realizamos diferentes actividades dentro del aula, va a cambiar las competencias en las que nos centramos, va a haber un cambio todavía mayor, dejando un poco más de lado el contenido, conocimiento y primordiando un poco, poniendo por encima estas competencias o habilidades que van a ser muchas más necesarias que una simple memorización de contenidos, porque tendremos asistente que puede ser la inteligencia artificial generativa en este caso. Es decir, que hay muchos aspectos que la inteligencia artificial, específicamente en educación, pero se puede extrapolar a otros sectores o hábitos de nuestra vida, ya sea cotidianos o laborales, pues va a cambiar. Y como ha dicho Mario, como profesor, tenemos esa necesidad de estar a la vanguardia de todo este cambio, no únicamente por nosotros mismos, como persona, como profesional, sino que tenemos este deber, esta responsabilidad de educarnos a nosotros mismos y a los estudiantes para que ellos hagan con estas habilidades al mercado laboral. A mí me gusta poner el ejemplo de que imaginaros que hace 25 años en las escuelas se bloquease Internet hasta el día de hoy. Los estudiantes que están en esas escuelas que bloqueasen Internet o que sigue bloqueo Internet al día de hoy, pues tendrían una brecha de habilidad gigante con otras personas que han estado disfrutando de estas tecnologías durante todos estos 25 años o más que lleva Internet. Entonces tenemos esta obligación de huir de este bloqueo, de este miedo y abrazar un poco el cambio, abrazar la formación, que es desde donde empieza el cambio. Totalmente de acuerdo. Y es por ello que creo que tenemos este gran reto y justamente estamos en el momento oportuno para poder enfrentarnos, porque es verdad que a partir de, pues justamente de este curso académico vamos a tener esta gran duda, ¿no? Lo comentábamos ya en alguna otra presentación que hemos hecho. ¿Qué voy a hacer con la IA? Es decir, ¿la dejo aparcada? ¿No la dejo? ¿Entro con ella? Es decir, todos los profes que estamos en secundaria y también en la universidad, a partir de la que podamos utilizar, estamos con esta gran duda. Y aquí, pues, unir lo que sí que hemos planteado, pues justamente es el cómo lo puedo introducir dentro de mis clases de la forma más adecuada, sobre todo para traer este beneficio a los estudiantes, como Alberto y María nos estaban comentando, para poder de alguna forma participar y hacerles partícipes. Si os fijáis, pues teníamos esta mejora de la eficacia, de la productividad en la que la semana pasada, por ejemplo, estuvimos presentando pues cómo las pizarras mágicas de Canvas pues podían ayudarnos
de una forma tan, digamos, brillante como nos estuvieron presentando pues Mario y Alberto. ¿Qué vamos a poder aprender? Pues contarnos, chicos. Bueno, vamos a poder aprender muchas cosas dentro de este experto. Vemos, pues, no sé si podéis ver bien, creo que a lo mejor es mi pantalla que la tapa un poquito. Podemos ver, hay muchas herramientas, pero realmente una de los puntos fuertes de este experto y el que estamos bastante orgullosos y cuando estuvimos desarrollando el contenido era un punto el que queríamos tocar y queríamos incidir bastante es que lo importante no son las herramientas que vamos a ver, sino todo el peso teórico y que hay detrás de esas herramientas. Es Ujú. decir, no simplemente vamos a hacer una demo, como podéis ver ahí, de Copilot o de Magic School o de Canva o ChatGPT, sino que vamos a enfocarlo desde una manera más teórica y práctica al mismo tiempo, pero no como una demo, sino aprender cómo aplicarlo, este tipo de herramientas en vuestra aula con un enfoque pedagógico potente. Es decir, no simplemente vais a entrar en el experto y vais a ver, si haces clic aquí, vas a crear un prompt, si haces clic allá, vas a crear una imagen. No, sino cómo utilizar todo esto para poder aplicarlo con una base pedagógica potente en el aula. Es decir, nos queremos diferenciar mucho de cursos que nosotros mismos en su día hicimos y demás, que se basaban demasiado en herramientas, pero que no es tan fuerte a nivel pedagógico y que quizás están un poco más cojos en ese sentido. Y también porque nuestro background y nuestro contexto es de maestros. Los tres hemos sido maestros, los tres estamos muy vinculados a la educación y a la, digamos, transformación tecnológica. Y toda transformación tecnológica o toda inclusión de la tecnología en el aula pasa por una base pedagógica fuerte y pasa por centrarnos en objetivos, centrarnos en criterios de evaluación, centrarnos en diferentes actividades, diferentes metodologías y luego con todo lo que tenemos ya. Digamos que vamos a potenciarlo con cualquier tecnología, ya sea aplicación o ya sea inteligencia artificial generativa. Pero lo que yo estoy muy orgulloso, lo vuelvo a repetir, es ese enfoque pedagógico y ese enfoque muy, digamos, metodológico que tiene este experto, que desde la experiencia y la expertise que tenemos en esta pedagogía, incluimos herramientas e incluimos inteligencia artificial generativa para potenciar todo lo que estamos haciendo. O sea, no va a ser simplemente una demo de herramientas. Y yo creo que ahí ha estado el toque, sobre todo cuando hablamos de herramientas, es una cosa que hemos hablado mucho durante el desarrollo de este experto y que queríamos traer también, es que no únicamente queríamos centrarnos en herramientas por el simple hecho de que, lo que has dicho, la base pedagógica es súper importante, pero también por la tecnología tan cambiante en la que nos estamos enfrentando. Al final, la inteligencia artificial generativa especialmente evoluciona de forma exponencial, ya no es ni progresivo, cada día es algo nuevo, cada día una herramienta nueva, cada día vamos a ver una nueva funcionalidad, cada día, al final, si seguís un poco este mundo de la inteligencia artificial y todo lo vinculado con la educación, pues es un tsunami constante de noticias, de actualizaciones, de herramientas, de tecnología nueva, de nuevos... avanza la tecnología multimodal, ya vamos a alcanzar vídeos dentro de los grandes como Copilot y OpenAI con Sora. Vamos a alcanzar entre poco audio también dentro de esto. Es decir, que avanza tan rápido que no nos queríamos enfocar en algo tan cambiante, sino en establecer una base teórica y fuerte, esos cimientos fuertes, tanto de prompt, de creación de prompt, de prompting, como de Ujú. teoría detrás de toda la inteligencia artificial, para que nos diese igual utilizar Copilot que utilizar Gemini, que utilizar ChatGPT, que utilizar, es decir, nos da igual porque realmente lo que hemos querido es establecer una base sólida y dentro de un año, 2 años saldrá otra diferente que gracias a este experto podrás usar porque realmente tiene esa base teórica fuerte que vamos a tener. Exactamente, y sobre todo también que no se quede todo ceñido, como estáis viendo en la diapositiva, exclusivamente a lo que es creación de contenidos o consumo del contenido, sino también esta inteligencia artificial, cómo se puede vincular y cómo la vamos a vincular a nuestras aulas, a toda la cuestión de las implicaciones éticas, ¿vale? Como estamos viendo ya noticias muy importantes de cómo educar a nuestros estudiantes en estos valores éticos y en la relación de su progreso madurativo, en cómo
si no hay esa gestión de la inteligencia artificial, cómo puede influir en la consolidación tanto de sus personalidades en las etapas más tempranas como en el desarrollo socioemocional y cómo también existen algunas herramientas en las que yo puedo trabajar todas estas cuestiones dentro de este entorno. Por eso, como muy bien han dicho Mario y Alberto, la base del curso se cimenta y se cimenta sobre todo en el poder pedagógico que puede tener la IA, sea cual sea la herramienta concreta que tenga este uso. Sobre todo por eso, como han estado comentando, pues utilizarla al servicio de las metodologías y en este caso, evidentemente, cuando nuestros estudiantes en el aula toman el protagonismo de su propio proceso de aprendizaje a través de las situaciones de este aprendizaje, pues lo que vamos a tener sin lugar a dudas son estas metodologías activas. Y el claustro, pues como ya hemos estado hablando los tres, me voy a tomar la libertad de presentarlo. Pero bueno, voy a estar yo en este caso con dos módulos, también Alberto y Mario con otros dos módulos que ahora luego los vamos a detallar. ¿Y qué de deciros primero de Alberto y de Mario? Pues bueno, es que son dos referentes en el mundo de la educación con aplicadas a la tecnología, como tenéis ahí, reconocidos con diferentes premios, tops influencers como lo tenemos. Y la verdad que una maestría y sobre todo esa expertise a través de eTweet que están, digamos, potenciando y desarrollando el cómo llegar a centros educativos con esta aplicación de la tecnología. Sin lugar a dudas, para mí es muy eh, un orgullo, la verdad que valga la idea, sí que es muy gratificante el poder, porque bueno, la verdad es que nos conocemos hace ya muchísimos tiempo y sí que sé que en algún momento, pues eso que habíamos pensado, bueno, alguna vez igual coincide que trabajemos juntos en algo, pues ha llegado esa vez y ahora es el momento. Así que feliz y contenta de poder compartir esta aventura con vosotros dos. Muchas gracias, Ángel. El placer es nuestro también, porque, como has dicho, hemos coincidido durante muchos años y por fin ya tenemos un proyecto en el que trabajar juntos y juntar nuestra experiencia y sabiduría, digamos, en crear algo tan bonito como esto. La verdad que sí. Y por mi parte, pues bueno, sí que es verdad que sumamos casi 24 o 25 años en el ámbito de la docencia, o sea que hemos visto pues todo ese nacimiento de Internet, el cómo llega la educación, digamos, todas las aplicaciones tecnológicas, la tecnología educativa, su consolidación, su desarrollo y en este caso, pues también su potencialización, sin lugar a dudas. Y, y bueno, pues mi experiencia puesta al servicio en este caso, de este experto de UNIR y para poder continuar aprendiendo, de compartir. Creo mucho en esa frase que dice compartir es aprender y que compartir es crecer. Y ha sido mi lema a lo largo de todos estos años y lo tomo como bandera para seguir aprendiendo desde la humildad para poder compartir. Así que muchísimas gracias y continuamos. Porque este experto universitario, la verdad que tiene, digamos, las características fundamentales de lo que es unir, ¿vale? Es decir, vamos a tener un aprendizaje, como dice aquí, al 100% práctico a través de clases en las que tanto Mario, Alberto y yo pues vamos a poner, como os ha comentado, pues estas actividades participativas y prácticas. Pero si os dais cuenta, tenemos ya una experiencia UNIR que empieza el 26 de septiembre, empieza la semana que viene, pero también tenéis un requisito en este caso para poder acceder, que es una titulación universitaria. Ello os llevará justamente a un curso totalmente introductorio para poder desarrollar. El inicio de la docencia es el 21 de octubre y son 4 meses. Y esto digamos que equipara a los 18
CTs, ¿vale? Para poder estar ahí. Las clases, hay clases en directo, normalmente pues serán sesiones casi de 2 horas, quedan grabadas y esto digamos que es una de las marcas o características en este caso de la casa, de UNIR, y evidentemente se evalúa a través pues, de una evaluación continua, a través de 2 retos de aprendizaje que se desarrollan a lo largo de estos 4 meses y de un último foro evaluable. Y la verdad es que a lo largo de todo el curso pues podemos estar en consulta con nosotros a través de los foros que estarán de preguntas en cada uno de los módulos y se le asignará como siempre evidentemente pues un mentor, que es otra de las características que unir para este desarrollo de una formación online pues siempre propone para que ese acompañamiento educativo también sea suficientemente, digamos, alineado a las necesidades, que no suponga el hecho de no una asistencia física a un aula, no suponga un impedimento para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma correcta. ¿Y cuál es el plan? En este caso, el plan de estudios. Como os ha comentado, ha habido en este plan de estudios pues un curso introductorio que está desarrollado por Mario y Alberto en su extensión. Mario, Alberto, ¿queréis comentarlo vosotros? ¿Qué particularidad tiene este curso tan especial? Sí, esto, bueno, es un curso que hemos diseñado que realmente lo que hemos hecho es diseñar una lista de podcasts. Es decir, es una lista de podcasts en el Exacto. que somos Alberto y yo, pues contándoos un poquito qué es esto de la inteligencia artificial. Uno de los grandes handicaps que teníamos, digamos, cuando nosotros estábamos diseñando el curso es que queríamos que todo el mundo que entrase al experto tuviese un nivel básico, digamos, de saber lo que era la IA generativa, saber un poquito de historia de IA generativa, qué tipos de IA hay, es decir, un conocimiento previo antes de poder cursar el experto. De esta manera, nosotros lo llamamos como subir el suelo, ¿verdad? Es decir, en vez que todo el mundo tuviese diferentes niveles pues de conocimiento sobre inteligencia artificial, necesitamos buscar, digamos, una manera para subir ese suelo y que todas las personas, todos los estudiantes que tuviésemos en este experto de IA, pues tuviesen un nivel básico, un conocimiento básico de inteligencia artificial. De esta manera diseñamos este curso, que es básicamente una serie de podcasts en el que nos oiréis a nosotros. Y en esta serie de podcasts lo que hacemos es hacer de una manera bastante amena y hablamos de todo tipo de términos de inteligencia artificial. Pues uno que es un poco el glosario que explicamos. Diferentes términos de la IA, después cómo funciona, qué tipos de IA hay, qué es la IA generativa, copyright, es decir, cosas, digamos, básicas de lo que es la IA generativa que todo el mundo pues debería saber antes de entrar al curso. Entonces lo hemos diseñado de esta manera para que es obligatorio que lo escuchéis antes de entrar al experto. De esa manera, cuando estemos al experto ya nos ponemos a manos a la obra con todo el enfoque pedagógico de lo que hemos hablado anteriormente. Pero No sé, Alberto, realmente, si quieres añadir algo más. sí, no, la verdad es que lo que quería decir es que la idea que teníamos básicamente era hacerlo de manera bastante amena, que incluso podéis escuchar mientras estáis cocinando, escuchar mientras estáis en el coche, manejando, conduciendo a donde tengáis que ir, lo podéis escuchar en cualquier ámbito, pues ahora mismo están bastante de moda los podcasts por eso, porque es un producto multimedia muy fácil de consumir, ya porque es muy flexible y ya sea el contexto que podemos consumir y queremos hacer algo muy parecido, en el que fuese bastante fácil de ver, bastante fácil pues, de aprender el contenido y que sea algo ameno. Los podcasts son bastante amenos, los episodios también son con un toque de humor y bastantes amenos, entonces esperamos que os gusten. Y esa era un poco la idea que teníamos a la hora de hacerlo, que todo el mundo entrase con un nivel o con unos conocimientos básicos y hemos elegido la forma de hacerlo a través de un podcast de esta manera.
Bueno, comentaros que también vais a encontrar en él pues unos cuestionarios, ¿vale? Porque evidentemente había que tener una pequeña evaluación, un pequeño autoevaluación en este caso. Y vas a encontrar unos cuestionarios tanto en cada uno de los módulos, ¿vale? El número uno, 2, 3, como un cuestionario al final, ¿vale? Simplemente pues no es discriminativo ni va a repercutir para eh, digamos, la obtención del experto, la certificación, pero sí que, como nos han comentado, pues para obtener ese punto de partida común y un inicio que facilite el desarrollo de los siguientes contenidos. Y esos siguientes contenidos, pues está justamente en los módulos. Y los primeros módulos, el módulo uno 2 creo, y 3 que es Mario, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿quién se va a encargar de ellos? Bueno, ahí hemos hecho una mezcla ahí hemos unido los dos cerebros, el Alberto y el mío aún más, y hemos creado todos los módulos. Pero sí, el primer módulo hablamos de los prompts y todo lo relacionado con lo que es el prompting, es decir, qué es un prompt, porque es importante el prompt, cómo generar un buen prompt, que ya lo veréis, que para nosotros es la base de la inteligencia artificial generativa, es decir, cuando sabemos hacer un buen prompt y sabemos interactuar correctamente con estos chatbots, después va a ser todo muchísimo más fácil. Va a ser todo mucho más fácil en el uso de cualquier herramienta, en el uso de cualquier chatbot relacionado con IA generativa. Y luego también los ecosistemas de aprendizaje. Volvemos a lo mismo. Tocamos toda la parte teórica, tocamos la parte práctica también de creación de prompts y luego siempre le damos ese punto pedagógico porque en realidad lo que estamos haciendo es aplicarlo en el aula. Entonces ahí vamos con los ecosistemas de aprendizaje. Después, en el módulo 2 hablamos de la productividad en el aula, bastante relacionado con lo que viene siendo el uso de la IA generativa por parte del maestro, es decir, para toda la productividad, digamos, del maestro, todo lo relacionado con creación de documentos, planificación, creación de rúbricas, creación de unidades, es decir, todo lo relacionado con creación también de imágenes. Lo que antes, básicamente, para resumir, lo que antes pues tomábamos a lo mejor media hora, 40 minutos en hacer, aquí vamos a aprender a hacerlo en 5 minutos, 10 minutos. De esta manera tenemos más tiempo para hacer lo que realmente nos gusta, que es, ¿no?, pasar tiempo con los estudiantes y dedicarlo realmente a nuestros estudiantes. Ujú. Y a ver, no sé si quieres hablar del tercero, dame un poquito. Sí, bueno, situaciones de aprendizaje con inteligencia artificial. Yo creo que al final, pues, situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, bueno, como queramos llamarles, de la nomenclatura del país en el que residas, básicamente es inteligencia artificial en creación de actividades puramente ya de clase, ¿vale? Nos metemos ya en harina, como decimos aquí en España, nos metemos ya dentro de cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial para impulsar ciertas actividades y ciertas situaciones de aprendizaje que hacemos y lo dividimos en tres. Sería inteligencia artificial en la adquisición de contenidos, cuando nos centramos únicamente en la adquisición, en los contenidos y conocimientos. La siguiente sería el desarrollo de las habilidades básicas, todo lo que viene siendo todo el enfoque competencial que mencioné también un poco al principio. Y la última es desarrollo integral del alumnado de una forma holística. Hablamos de pensamiento crítico y creatividad, hablamos de otras que a mí no me gusta llamar las habilidades blandas, pero bueno, creo que todos me entendéis cuando digo habilidades blandas, aunque no tienen nada de blandas. Pero bueno, un poco así, un enfoque más holístico, cómo utilizar esta inteligencia artificial para meter directamente en un enfoque holístico del estudiante, todo basado en un enfoque competencial. Un enfoque competencial que nosotros pensamos si realmente según está yendo la educación es lo que va el presente y el futuro de lo que nos está viniendo y lo que estamos viendo en las aulas de todo el mundo. Totalmente cierto. Y luego, los módulos pues 4 en este caso, es la evaluación. Ahí entro yo a llevar este módulo junto con el módulo 5 y la visión es hacer un pequeño repaso en cuanto a los tipos de implicaciones metodológicas, ¿vale? Porque creo que todos hemos crecido con unas evaluaciones y nos enfrentamos como profes a otras.
Y sobre todo, pues estas herramientas y estrategias de inteligencia artificial para la evaluación, es decir, cómo me puede ayudar a generar esas actividades evaluativas, a cómo puedo yo también medir el uso de la IA en los niveles educativos que corresponda a la hora de esa adquisición. ¿Vale? Porque evidentemente pues llegará un momento en el que el uso, lo estamos en las noticias, a lo mejor no ético de esas herramientas, pues puede traernos un problema. Vamos a trabajar esas vertientes, esas herramientas y sobre todo algunas estrategias en cómo el uso de la IA me va a favorecer pues esas competencias que estaban retomando anteriormente, pues en este caso Alberto cuando nos comentaba justamente el hecho de tener esta visión más holística en cuanto al pensamiento crítico y a la creatividad. Y después ser muy conscientes como docentes que pues, nos puede gustar más o menos, y esto es así, pero nos dedicamos fundamentalmente al concepto de la evaluación. ¿Vale? Entonces, cómo la IA nos está llevando a tomar esa conciencia de que no podemos seguir haciendo lo mismo, y esto yo creo que ya ha quedado claro, sino que además debemos de establecernos en esa ética también, ¿vale? En aprender a evaluar, ¿vale? Para aprender. Es decir, cómo desde la evaluación también, ¿vale? Estoy llevándome a esa ética de la evaluación muchas veces, eh, pues cómo la vamos a interpretar y cómo la vamos a tener. En este módulo, pues digamos que nos vamos a focalizar en todo ese resumen y en esas estrategias o esas recomendaciones que también nos pueden ya, nos hemos estado viendo si estáis familiarizados con la IA en educación, pues consejos, por ejemplo, por parte de la UNESCO de cómo podríamos llevar a cabo esta evaluación, esta incorporación de la IA para evaluar una serie de adquisiciones por parte de nuestros alumnos. Y el módulo 5 sobre todo, pues nos vamos a centrar en las implicaciones éticas a nivel humanístico, es decir, ya no solo el concepto de la etiqueta de la inteligencia artificial o las posibles relaciones con el sesgo, sino como os había comentado a la introducción, pues la relación de esta inteligencia artificial con las emociones, con la ética de las emociones, con dinámicas sociales y evidentemente, pues lo que nos estamos viendo al final cuando estamos hablando de sesgos, pues esta occidentalización o esta judicialización muy posiblemente lo veamos pues en breve, ya no digo en un futuro, sino en breve, en cuanto a las autorías, en cuanto a quién es el responsable, si estaríamos dispuestos o no a que un juez, en lugar de un juez o un jurado, pues tuviese una sentencia a la IA. Pues todas estas situaciones que ya se están dando en algunas sociedades, pues como ciudadanos, sin lugar a dudas, tenemos también que ser conscientes. Y ya no lo digo por nosotros, docentes, sino que nuestros alumnos, que serán ciudadanos, tomen conciencia de estas cuestiones éticas, pues son fundamentales. Y el módulo 6 lo realizará uno de mis compañeros. Y el módulo 6 es el futuro. Aquí hemos jugado un Exacto. poco a pitonisos en el que cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Realmente lo hemos hecho desde una perspectiva que la verdad es que es jugársela mucho, ¿no? Hablar un poquito del futuro de la inteligencia artificial es, ¿no? Con todo lo que está cambiando últimamente, pero lo hemos hecho desde una perspectiva de dos puntos, ya lo veréis, tampoco quiero hacer muchos spoilers, dos puntos, uno bastante relacionado con la educación, que de verdad pensamos que va a ser así bueno, por muchas cosas, por, digamos, lugares alrededor del mundo que están más avanzados en los sistemas educativos y que ya están yendo digamos, por esta rama, esta metodología. Y luego también, entonces, digamos, tecnologías que nosotros ya sabemos que se están desarrollando y que todavía no han salido al público. O sea, hay muchas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial que ya se están desarrollando a nivel privado en las empresas, en muchas empresas que desarrollan este tipo
de tecnologías que todavía no han salido a público general, pero que es digamos, common knowledge, ¿no? Del cual ya se sabe que se está desarrollando. De esta manera hemos ido por esas dos vías, una la cual es más metodológica, más educativa de lo que pensamos que va a venir en el futuro, cuál es la siguiente gran revolución. Hemos tenido y ahora, ok, al nivel educativo, cómo avanzamos, qué va a venir después. Y luego también a nivel un poco más tecnológico, que es el hecho de lo que sabemos que ya se está investigando, ya se está desarrollando, Mm. cómo puede afectar a la educación y qué va a venir de esa nueva tecnología. No sé, Alberto, si hay algo más que quieras añadir. No, realmente no, lo que has dicho tú, es lo que sabemos que va a venir, lo que venimos de la intuición que tenemos después de leer, investigar nuestros años de experiencia en el sector, nuestras conexiones a nivel un poco global y nada, creo que lo has dicho perfectamente. Un tema súper interesante en el que probablemente nos tocará ir actualizando poco a poco, porque cuando hablemos del futuro ahora no va a ser lo mismo que hablar del futuro en un año, pero bueno, nos hemos tirado un poco a la piscina y también genera un punto de debate con un montón de contenido en que vosotros también vais a ser partícipes en el punto de desarrollo de este pensamiento crítico dentro del mundo de la inteligencia artificial, en el que con todo lo que habéis aprendido, pues también, y más lo que vais a aprender en módulo 6 pues vais a formar vuestra propia imagen de lo que pensáis que va a venir, cómo va a venir y cómo va a afectar a lo que tenemos y a lo que está por venir también. Totalmente. La verdad que es un módulo muy apasionante, sobre todo porque, como hemos estado comentando, los cambios son vertiginosos y las innovaciones, pues yo creo que haces tres parpadeos y ya te has perdido tres avances, no, cuatro. Y eso, pues la verdad que siempre es muy alentador. Pues fijaros que no queríamos, teníamos aquí el gracias. Sé que hay varias preguntas, lo que si os parece, voy a hacer es dejar de compartir para estos 10 últimos minutos que tenemos, porque tampoco queríamos robaros absolutamente mucho más de lo que habíamos comentado. Sí que estén o sí que nos lleguen estas preguntas para poder compartirlas con nosotros tres. Me consta que también teníamos algunas preguntas en el chat o en el foro. Si hay alguna, podemos, podemos resolverlas sí, directamente sin ningún problema. Sí, Así. han ido contestando ya por nosotros también. Veo que hay muchas, hay Sí, sí, seis ya contestadas, se han ido contestando por nosotros mientras íbamos estábamos con hablando. la proyecto, sí. Sí, sí, que es súper bien. Mm. Bueno, si quieres hablamos un poquito, no sé si todo el mundo puede dar respuestas, pero podemos dar de las preguntas que Sí. tenemos por aquí, a ver las respuestas que hablan por ejemplo, si se va a hacer uno el próximo año, y han comentado que por aquí la fecha tentativa es el 21 de abril para el próximo año, es decir, que si nos cuadra la convocatoria de ahora, que bueno, que va a salir el año que viene, la han puesto por Ujú. aquí. Vale, También que si la asistencia es evaluable y que han dicho vale. que es La, recomendable. Sí. a ver, la Eh, presencia como signo de unir, la asistencia a clase no es evaluable, pero evidentemente se quedan grabadas las sesiones, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que no podamos asistir, pues lo vamos a poder a consumir a posteriori, y eso siempre también es una ventaja. Lo que pasa es que sí que es cierto que todas las sesiones están pensadas y planificadas desde un punto de vista práctico. Entonces, es posible que esa práctica que se está haciendo, pues la puedas hacer a posteriori y puedas compartir el enlace o compartir el reto que se haya supuesto o la opinión, dependiendo muy mucho de la actividad. Pero sí que es verdad que la sesión como tal, el hecho de hacer acto de presencia, pues no es evaluable. Eso también lo queremos decir. Es recomendable y sobre todo el consumo posterior, si no puedo ir, fundamental para el avance. Han comentado también, hay varias preguntas del hecho de que para qué tipo de nivel está creado. Es decir, que si soy
maestro de universidad o soy maestro de secundaria o de primaria. Y bueno, yo creo que para todos, ¿no? Es decir, Ujú. como hemos dicho anteriormente, no hemos hecho un curso enfocado a lo mejor para profesores de primaria o de secundaria, sino como para maestros en general de cualquier nivel. Entonces, yo creo que sirve para absolutamente todos. 100%, yo Es, creo que el contenido está diseñado de esa manera, creo yo, ¿verdad? Que está, pues eso, bajo el paraguas de la docencia, pues cabe todo. Y como le hemos dado ese toque tan particular y especial a este experto, pues yo creo que hay espacio para todos y para todas. Sí, yo creo que incluso, como muy bien habéis dicho, desde un profe que esté, por ejemplo, iniciándose en la labor docente, que ha estado con un aprendizaje de metodologías activas como estudiante y de pronto se ve con la pregunta de la inteligencia artificial dentro del aula, pues sí. Pero con estos matices, es decir, está encarado en cuanto a esta visión pedagógica, esta mirada de metodología, de qué cambia y sobre todo con una, tanto para que yo, profe, cómo la puedo utilizar para ser más, entre comillas, y pongo el acomillado, más eficiente en estas tareas rutinarias de crear contenidos muchas veces y cómo ese tiempo pues voy a poder dedicárselo pues a mis estudiantes para trabajar otros aspectos que realmente son importantes y que a veces este mare magnum de actividades pues no nos dejaba focalizarnos en lo realmente importante, que era atender a las necesidades de nuestros estudiantes, bien sean emocionales, bien sea digamos, atención a la diversidad, que ahí nos va a ayudar la IA y también el cómo ir introduciendo en los niveles correctos y adecuados todas estas herramientas y todas estas metodologías para que sean utilizadas activamente por parte del alumno, para focalizar y fomentar una serie también de valores éticos y cuestiones importantes. Sí, yo creo que digamos, ya el último toque de esto que estamos comentando, a mí me parece, o sea, me parece importante digamos, el trabajar la inteligencia artificial en todos los niveles. Por dos cosas principales. Una es porque probablemente vuestros estudiantes lo estén utilizando, ya sea Mm. secundaria, cursos altos de primaria y universidad, a un 99% seguro que sí. Número uno, es decir, que tienes que aprender a cómo lidiar con ello, tienes que familiarizarte con el uso de la IA porque tus estudiantes la van a usar. Y luego, por otro lado, también es porque cualquier estudiante, ya sea un estudiante de 6 años a un estudiante de 22, todos van a necesitar desarrollar esas competencias y habilidades para el día de mañana utilizarlas en sus trabajos y en relación con la IA. Entonces, de esta manera es que ya sea un niño pequeño o uno de 22 años, todos se van a incorporar al mundo laboral. Y en ese mundo laboral del futuro van a necesitar no solo utilizar a nivel tecnológico la herramienta, sino el desarrollo de todas esas habilidades que van de la mano con este tipo de tecnologías. Entonces, yo creo que vale para todos y que el uso de la IA es, bueno, por muchas razones, pero por estados en concreto, es muy necesario. Vale, me consta que habían algunas, cuando se ha realizado la inscripción, algunas preguntas ya que nos habían dejado. Por ejemplo, creo recordar que una de ellas era si habían referencias o casos prácticos de aula con alumnado autista. Evidentemente, hay que tener muy presente que la IA pues se está llevando al aula, estamos en contacto con ello, pero sí que es verdad que falta esta difusión de qué se está haciendo en lugares muy concretos. Eso no quiere decir que no existan, pero también hay que tener muy presente que todo, digamos, toda la información concreta de nombres y de cuestiones, pues personales y particulares con la IA, digamos que por legislativamente desde el 1 de agosto, la Comunidad Europea, que eso es otra de las cosas que también hablaremos, pues es quizás aún mucho más, más restrictiva y digamos como que intentando que ningún filtro de seguridad
para esa privacidad se viole y eso también es importante. Entonces, todo este trabajo con menores es importante que lo tengamos claro que tienen que ser en entornos seguros y eso sí que también lo vamos a trabajar. Es decir, en qué entornos podemos estar o qué aplicaciones son las que hay detrás y estamos con esa seguridad. Y, y luego, sobre todo, también comentaban, otra que me ha llamado mucho la atención, y con esto ya cedo la palabra, es que cómo puede servirnos la IA para potenciar el factor humano. Y creo que justamente la IA nos da la oportunidad de potenciar lo humano. ¿Por qué? Porque nos hace tener ese tiempo para conversar y tener ese tiempo para aprender las inquietudes, para conocer, por ejemplo, a nuestros estudiantes si nos están encontrando bien, por ejemplo, utilizando una herramienta, en este caso, como puede ser Reflex, a través de unos monstruitos que la podremos ver simplemente pues para preguntar si se encuentran bien o si se encuentran mal a nivel emocional. Y ser consciente de esto nos da la posibilidad para poder interactuar con nuestros estudiantes. Chicos, 100%. El otro aspecto en cuanto a eso, a humanizar el contenido a través de la IA o cómo nos puede ayudar a este elemento es también la cantidad de datos que nosotros generamos o que recopilamos con todo el uso de inteligencia artificial y todo uso de ese tipo de nuevas tecnologías basadas en el Big Data muchas veces, en el que al final nos permite conocer muchísimo más los hábitos a los estudiantes. Al final muchas industrias están desarrollando y están centrándose en el Big Data y está llegando poco a poco a la educación, lo que nos va a dar una perspectiva muchísimo mayor de cómo aprenden, de cómo podemos ayudarle, de qué problemas pueden tener, de qué necesidades podemos responder dentro del aula y fuera. Es decir, que nos da muchísimas oportunidades de mirarlo de esta manera, cosa que nos habla mucho y que es también muy, muy importante la forma de humanizar este aprendizaje. vale, hay otra pregunta que creo que podemos contestar y que es muy interesante, que preguntaban justamente que si este curso es para una docencia en educación superior. En educación superior estamos entendiendo por educación universitaria. Sí, claro, es lo que respondí anteriormente. Es el hecho Mm. de que sirve para todos los cursos porque todos los estudiantes tienen que estar preparados para el futuro y todos los estudiantes lo van a utilizar. Y sobre todo, digamos, cuando estamos ya trabajando con un colectivo mayor de edad en el que van a tener acceso a todas estas herramientas de una forma quizás no acompañada, digamos que con más necesidades desde nuestro punto de vista. Es decir, el profe que tiene un aula adulta, entre comillas, lo de adulta, las cuestiones sobre todo éticas aún van a estar más a flor de piel, como diríamos en este caso en castellano, ¿no? Es decir, van a ser más necesarias tomar esta conciencia y sobre todo hacer consciente a nuestros alumnos de qué implicaciones éticas puede tener el hecho de no citar de una forma correcta el uso de la IA o el hecho de no hacer esa reflexión y las estrategias de cómo poder ir a un paso más allá, digamos, al tipo de actividades de esa reflexión que antes pedíamos en cuanto, por ejemplo, de hacer un único ensayo. Ya tenemos a la IA que nos va a poder hacer ese ensayo. Luego, ¿qué tenemos que hacer como docentes para ir a ese paso más allá, que no solo sea esa creación de ese ensayo? Sí, ha comentado Belén por el chat que el tema del Ujú. TEA, que en el máster de formación permanente de trastornos y dificultades de aprendizaje, bueno, de TEA, mostramos varias experiencias de trabajo con alumnado del espectro autista, Aulan Explora y Syncrolab. Súper, muchas Ujú. gracias, Belén, por dejarlo por ahí. Yo creo que cuando hablamos de alumnado TEA o de cualquier tipo de alumnado, y luego también lo voy a vincular un poco con lo que habéis comentado de desarrollo de habilidades sociales y desarrollo y de humanizarlo, entre comillas. Yo creo que esto realmente es solo una herramienta. O sea, es decir, es una herramienta que nosotros como maestro tenemos que utilizar para
potenciar lo que estamos haciendo en el día a día. Es decir, si tú eres maestro de TEA o eres maestro de universidad o eres maestro de primaria o de secundaria, es decir, lo que te va a ayudar a la inteligencia artificial es a potenciar lo que muy bien ya estés haciendo en tu aula. Es decir, que es una herramienta que nosotros la tenemos que humanizar porque no hay nadie mejor que nosotros que conozca a nuestros alumnos, no hay nadie mejor que nosotros que conozca los proyectos que funcionan y los proyectos que no funcionan en nuestro contexto y en nuestra situación. Entonces, esa es la manera de humanizarla, digamos, la manera de utilizarla de una manera en la cual sea positivo para nuestros estudiantes pasando el filtro humano. Es decir, que porque nosotros utilicemos inteligencia artificial no significa que vayamos a, digamos, dejar a la IA a cargo de nuestra clase o que vayamos a dejar a la IA a cargo de corregir o de evaluar, que es lo que hemos comentado anteriormente, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de pasar ese filtro humano para aplicar esta herramienta en los contextos que nosotros queremos y que beneficie lo máximo para nuestros estudiantes. Entonces, de esta manera, comentando lo de TEA que habéis dicho antes, se puede utilizar en cualquier contexto porque nosotros como maestros somos los que al final lo moldeamos a nuestro contexto y también el tema de humanizarlos porque nosotros tenemos que pasar ese filtro humano, nosotros tenemos que utilizarlo de esa manera que beneficie a nuestros estudiantes porque somos los que mejor lo conocemos nosotros. Exacto. Hay una última pregunta que dice, es de Francesco Caraballo, que dice, mi nombre es Francesco y voy a realizar el máster de tecnología educativa en UNIR. Una pregunta es, ¿cómo ven la educación con inteligencia artificial de aquí a 6 años? Uf, es tirar muy lejos, ¿eh? Es tirar muy lejos. Por ejemplo, imaginaros si cogemos ahora y echamos 6 años hacia atrás y comparamos, por ejemplo, algo como los teléfonos móviles, de cómo eran ahora, de cómo eran antes, cómo eran ahora. Al final, 6 años, la tecnología puede evolucionar muchísimo y más cuando hablamos de términos de una tecnología que es la más potente que han visto nuestros ojos, que es la inteligencia artificial. Entonces, todo el desarrollo que hemos visto o todas las franjas de tiempo de bloques de 6 años que hemos visto previamente, pues va a ser muchísimo más rápido el desarrollo y muchísimo más abrupto, muchísimo más disruptivo de lo que hemos visto. Pues si cogemos hoy del 2024, 6 años hacia atrás, 2018, 2018, 2012, pues si vamos cogiendo esos tramos de 6 años, vemos que va evolucionando, pero si hacemos justo entre el ejercicio de hoy, 2024 al 2030, por ejemplo, va a ser muchísimo, mucho más disruptivo toda tecnología y evolución que vamos a ver. Desde mi punto de vista, como Alberto Herráez, experto en esta materia, yo creo que estaremos ya con la inteligencia artificial general. Si no estaremos, estaremos muy, muy cerca, aunque según ciertas investigaciones hay ya prototipos de inteligencia artificial general, según ciertas filtraciones. Yo creo que estaremos cerca. No sé, Mario, qué tú piensas, y esto ya daría una vuelta de tuerca a todo el mundo como el que conocemos con la inteligencia artificial general. Yo creo que estaremos muy cerca, que no sé si estará democratizada, no sé si estará regulada, no sé si se democratizará antes de regularse, como ha hecho la inteligencia artificial generativa, si se regulará antes de democratizarse, no sé el proceso que va a llevar de este sentido, pero yo creo que estaremos muy cerca o ya siendo la inteligencia artificial general parte de nuestro día a día. Yo tengo mi teoría, si quieres, nosotros siempre que hablamos de IA en el aula o en las escuelas lo dividimos en dos, que es la parte de productividad y la parte de aula. Es decir, la parte de productividad que está relacionada con todo lo que el maestro hace en el día a día, ¿no? Es decir, pues la creación de tarea, lo que hemos hablado anteriormente, la creación de una programación, es decir, todo lo que tú haces que no esté relacionado directamente con la interacción con los estudiantes. Yo creo que en esta parte, en la parte de productividad, yo creo que lo que ha comentado Alberto, yo creo que ya tendremos la IA general. Yo creo que ya habremos pasado a la parte de automatización. Ya no estaremos tanto en productividad, sino que habrá muchísimas tareas que ya estén automatizadas por la inteligencia artificial, en el que ni siquiera tengamos. Voy a hacer aquí un pequeño comentario, Mario. Hablaremos en el experto sobre la diferencia entre inteligencia artificial, productividad, inteligencia artificial, automatización y cómo esto puede cambiar lo que conocemos como nuestra rutina día a día. Perdón. Exactamente. Entonces yo creo que ya habremos pasado a la automatización. Yo creo que incluso en algunos procesos no haría falta ni siquiera hacer ningún prompting, sino que sería automático Ujú. por esta automatización que hemos hablado. Y desde el punto de vista del estudiante, yo creo que
la inteligencia artificial nos va a permitir llegar a la individualización máxima. Es decir, llegar a un punto en el que cada estudiante va a tener una ruta de aprendizaje totalmente individualizada para ellos. Es decir, ahora mismo nosotros creamos una lección y esa lección, lo ideal sería que si tenemos 25 estudiantes, tengamos 25 lecciones diferentes. Eso no pasa porque no tenemos tiempo, básicamente. Pero yo creo que, y bueno, ya hay algunas herramientas que están muy cerquita a hacer esto, el cual vamos a tener ya la individualización en su máximo exponente, el cual nosotros vamos a tener tecnología que nos va a permitir saber en qué lugar está cada estudiante, en qué nivel académico y a qué velocidad aprende, etcétera. Y a partir de ahí vamos a poder crear, digamos, formaciones o path, no, no es la palabra en español, vamos a Caminos de learning path, ahí está, aprendizaje, caminos, muchas rutas. gracias, caminos de aprendizaje individualizados para cada estudiante. Entonces, de esta manera vamos a tener 25 caminos individualizados para cada estudiante con X paradas dependiendo de las necesidades de cada uno. Entonces, yo creo que ahí es donde estaremos y espero que antes de los 6 años, de hecho. Y eso lo que nos va a poder permitir, sin lugar a dudas, es que el profe tenga que trabajar sobre todo aspectos socioemocionales. Es decir, si lo puramente más académico y sí que está más sistematizado, nos va a poder permitir ese desarrollo socio-psicoemocional que hoy por hoy pues sí que es necesario porque si no pues vamos a tener que aprender a convivir y vamos a tener que ofrecer a nuestros estudiantes esas estrategias de convivencia para desarrollar una sociedad equilibrada. Y esa es una de las cosas que sí que ha puesto. Es decir, vamos a tener que trabajar muy mucho todo ese componente socio-psicoemocional. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta o hay alguna otra cuestión que podamos de alguna forma eh, Sí, a lo mejor decir lo que responder. acaban de dejar por el chat, que cualquier pregunta que os surja tras la sesión o solicitar más Mm, información, podéis enviar un exacto, email a fcontinua, de formación continua, fcontinua@unir.net y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros. exactamente. Así que, bueno, desde aquí daros las gracias por compartir esta sesión y sobre todo, Mario, Alberto, muchísimas gracias por este acompañamiento. Y al resto, pues esperamos que os animéis a acompañarnos a nosotros en esta primera edición. Eh, Así que os esperamos. Muchas gracias y esperamos veros muy prontito a todos y a todas. Gracias, hasta luego.